Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. Antes, procurad obrar bien, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Si es posible, y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está: a mí me pertenece la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si sed, dale de beber, porque si esto hiciereis, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, mas vence el mal con el bien. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le siguió mucho gentío, y vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Guárdate de decírselo a nadie, mas vete, preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, se llegó a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, tengo un criado postrado en cama, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y será curado mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, luego que digo a uno de los soldados que mando, ve, va, y a otro, ven, y viene. Y lo mismo cuando mando a un siervo mío, haz esto, lo hace. Oyéndolo pues Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel. Y también os digo, muchos vendrán del oriente y del occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas infernales, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: anda, que te sucederá como has creído. Y sanó el criado en aquella hora. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy es el tercer domingo de Epifanía y también, siendo 25 de enero, la fiesta de la conversión de San Pablo, de la cual se hace conmemoración porque prima la misa del domingo. Pero vamos a hablar principalmente de San Pablo. San Pablo tiene una posición muy relevante en la liturgia. Casi la mayoría de las epístolas de los domingos son tomadas de las cartas de San Pablo. Es llamado apóstol de los gentiles, equiparado en grandeza a San Pedro y a San Juan, eclipsando prácticamente a todos los demás apóstoles, que no oímos hablar mucho de ellos. Da a entender la Iglesia que San Pablo tiene un ministerio especial. En sus propias palabras, así lo dice San Pablo: el conocimiento que tengo de este misterio de Cristo. El conocimiento que tengo, dice San Pablo, de este misterio de Cristo. Efesios 3:4.
Y de hecho, tiene muchas características especiales San Pablo. Es un apóstol, pero no de los 12. Es un apóstol, pero no convivió con nuestro Señor Jesucristo. No aprendió la doctrina en la convivencia diaria con Él, sino por revelación divina en el momento de su instantánea conversión, cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y antes de su conversión fue un gran perseguidor del cristianismo, muy celoso del judaísmo, un fariseo religioso y fervoroso. ¿Qué tiene entonces San Pablo que no tuvieron los otros apóstoles para decir que tiene unas características especiales? A él se le fue particularmente confiada una misión especial, que no se le fue confiada a los demás apóstoles, por la que se dedicaría a los gentiles. Así lo dijo él. Fui yo constituido siervo según la misión que Dios me encomendó en beneficio vuestro, de anunciar en su plenitud, el divino mensaje, el misterio, el que estaba escondido desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido revelado a sus santos. Colosenses 1, 25, 26. La misión entonces de San Pablo, para la cual es constituido siervo de Dios, es anunciar en plenitud el mensaje del misterio escondido desde los siglos. Desde siempre hay un misterio escondido. Sin duda, a los otros apóstoles no se les reveló ese misterio escondido. De lo contrario, no habría sido San Pablo constituido para esto. Esta es una de esas cosas que Jesús no reveló a los 12, porque ellos no estaban preparados aún para recibirla. Así lo leemos en el Evangelio de San Juan 16:12, cuando Jesús les dice a los 12 apóstoles: tengo todavía mucho que deciros, pero no podéis soportarlo ahora. Entonces vemos claramente que Jesús no les dijo a los apóstoles todo lo que podría haberles dicho, todos los misterios. Se reservó algunos misterios, y este es el caso de San Pablo, en el cual se ve esta misión especial que Dios le da para que revele este misterio escondido. Entonces, a San Pablo se le encomendó esta misión especial de anunciar en plenitud el misterio escondido. Así lo leemos también en el capítulo 2 de Colosenses. A fin de que sean consolados sus corazones, confirmados en el amor y en toda la riqueza de la plenitud de la inteligencia, es decir, del comprendimiento, del entendimiento, de modo de llegar al conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, en quien los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están todos escondidos. Todos los tesoros de Dios, todos los tesoros de la sabiduría, todo el conocimiento de Dios está escondido en el misterio de Dios, que es Cristo. Eso es bien claro. El misterio de Dios es Cristo. Colosenses 2, 2, 3. El misterio escondido de Dios es Cristo. Es en Cristo que se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y hasta entonces estaban escondidos. Anunciar la plenitud de ese misterio era la particularidad señalada para San Pablo. Fue a San Pablo a quien se le encomendó decir que la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios, todo Dios, con toda su sabiduría, con todos sus misterios, está corporalmente en Cristo. Dice San Pablo en el mismo capítulo 2 de Colosenses, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad de Dios corporalmente. Y esto los demás apóstoles
no recibieron este mensaje. ¿Por qué dice esto San Pablo? Si se entiende que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, en Él está la plenitud de Dios, ya está en Él la plenitud de Dios. ¿Por qué dice, en Él habita toda la plenitud, como si no supiéramos que Él es Dios y que en Él está la plenitud de Dios, por ser Dios, obviamente? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir San Pablo cuando dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente? ¿Qué es lo nuevo que nos está diciendo San Pablo? Lo nuevo es que la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, habita corporalmente, es decir, en un hombre que es Cristo. Era fácil comprender que la plenitud de Dios estuviera en el Hijo, engendrado por Dios Padre, el unigénito de Dios, pero no era fácil comprender que la plenitud de Dios estuviera en un hombre, en Cristo, en una criatura. Y eso hace al tesoro de la sabiduría divina, de que la plenitud de Dios esté en un hombre, hacia la riqueza del misterio escondido en Dios desde tantos siglos, desde todos los siglos, mejor dicho. Es decir, que antes que Dios creara la creación, valga la redundancia, antes que Dios creara, se había ya decretado que la plenitud de Dios estuviera encarnada, estuviera en el hombre Cristo. Así lo dice San Pablo. Estaba escondido el misterio, Cristo, desde los siglos, o sea, desde siempre, antes de que existiera creación. Y ahora ha sido revelado a sus santos. Ahora ha sido revelado a él, a San Pablo. Colosenses 1, 25, 26. Antes que Dios creara a los ángeles, ya estaba planeado que la plenitud de Dios estuviera corporalmente en Cristo, en carne y hueso. Ya estaba planeado en la mente de Dios que el Verbo se hiciera carne, y esto es antes que existieran los ángeles, y por ende su pecado de rebelión. Antes del pecado de los ángeles ya estaba planeado que el Verbo se hiciera carne. Luego, es claro que no puede ser el pecado el motivo principal de la encarnación, porque ya estaba planeado desde antes de que estuviera el pecado. Y la encarnación no es en vistas a remediar una situación de pecado que Dios ya sabía que iba a suceder, porque estaríamos poniéndola como causa de la encarnación al pecado. No es así, porque entonces el pecado sería el motivo que movió a Dios a encarnarse, y esto no podría ser porque implicaría subordinación al mal, subordinación de Dios al mal. El motivo principal de la encarnación es el plan de Dios, de amar la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, presente en Cristo nuestro Señor. Él proyectó, planeó que en Cristo iba a estar la plenitud de Dios y por eso manda la encarnación, la creación y la encarnación. Porque por su naturaleza humana, por la encarnación, es justamente que se manifiestan condensados en Cristo todos los misterios y riquezas y tesoros de la sabiduría de Dios. Dios entonces recurre a crear, recurre a la creación para que Cristo pudiera tener corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad corporalmente.
Entonces, la creación como medio para llegar al cumplimiento de ese plan de Dios, de que la plenitud de la deidad estuviera presente en Cristo. La creación como medio y no como fin, no buscada en sí mismo, sino buscada para Cristo, para Dios. La creación es para Dios, para Cristo, y no para sí misma o en sí misma. Y eso hace una gran diferencia en la teología. Y en eso se basa el modernismo, ya vamos a ver un poquito más. Y anunciar esta verdad de que la creación es para Cristo y anunciarla a todo el mundo es la misión específica de San Pablo, como algo particularmente pedido por Dios, a diferencia de los demás apóstoles. A San Pablo le pide que anuncie esa verdad, cosa que a los demás apóstoles no les pidió que anunciara. Por eso San Pablo insiste en la carta a los Efesios. Pues habréis oído la dispensación de la gracia de Dios, habéis oído que Dios me dio la gracia, quiere decir, que me fue otorgada en beneficio vuestro, como por revelación se me ha dado a conocer el misterio escondido de Dios, que es Cristo. Efesios 3, 2, 3. Y continúa, el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu. Efesios 3, 5. En otras generaciones se conocía, sí, el misterio de Cristo, pero no había sido revelado como lo fue ahora San Pablo. Allí está la diferencia. Es decir, hasta ese momento en que San Pablo está escribiendo estas importantísimas líneas a los Efesios, no había sido revelado o conocido este misterio como lo iba a hacer desde ese momento en más, gracias a San Pablo. Fíjense la importancia de San Pablo, la envergadura de su misión, la especificidad de la misión de San Pablo, que Dios lo separa para dar a conocer ese misterio escondido. Y así entonces, una vez que San Pablo recibe esa revelación, evangelizar a los gentiles es la tarea de San Pablo, la insondable riqueza de Cristo, e iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Efesios 3, 8, 9. Es decir, vuelve San Pablo a decir que estaba escondido desde los siglos el misterio. Es decir, antes de que fueran creados los ángeles y de que estos cometieran el horrible pecado que cometieron. San Pablo fue elegido por la libérrima voluntad de Dios para cambiar el panorama espiritual del mundo y comunicar a todos los pueblos los inefables misterios de Cristo y sus riquezas, que nos deparan un destino superior aún a lo previsto en el Antiguo Testamento, puesto que este misterio estaba escondido de toda eternidad. Cristo estaba escondido, ya estaba planeado de toda eternidad que iba a ser encarnado, aun cuando no había noticia todavía del pecado, aun cuando Dios lo supiera. Y sigue, a fin de que sea dada a conocer ahora a los principados y a las potestades en lo celestial. Efesios 3:10. Y fíjense lo importante que es esto. A fin de que sea dada a conocer este misterio ahora a los principados y a las potestades en lo celestial.
o sea, a los ángeles. Es decir, los ángeles no sabían de esto. Es decir, desde ese momento en que San Pablo recibe esta revelación y la escribe, recién supieron los ángeles, gracias a San Pablo, porque Dios le pide que se lo diga a los ángeles, que la encarnación ya estaba planeada como plenitud de Dios en la tierra, antes de todos los siglos. Los ángeles conocían el misterio de Cristo y por eso se revelan ante Dios. Pero según San Dionisio, que es citado por Santo Tomás de Aquino, lo conocían en general, no en sus particularidades. Por eso volvemos a decir, lo nuevo de San Pablo es relatar las particularidades de este plan de Dios. El mismo San Pablo, a través de su ministerio particular y preciso, porque es preciso, reveló este secreto escondido incluso a los ángeles, a los principados y potestades en los cielos. Es una cosa inaudita, porque que lo sepa un hombre como San Pablo, siendo inferior un hombre como es a un ángel, bien, los ángeles no lo conocían, siendo superiores a los hombres, y San Pablo, que es hombre, sí lo conocía. ¿Y qué les muestra San Pablo a los ángeles? La multiforme sabiduría de Dios que se muestra en el plan de las edades que Él realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, 10, 11. San Pablo les muestra en detalle el plan de Dios, que los ángeles no conocían. ¿Y cuál es ese plan que se realiza en Cristo? La encarnación antes de la creación, es decir, antes de los ángeles mismos, antes del pecado. Y ese es el misterio escondido, y ese es el plan de Dios. Y escondido en Dios, porque se viene a manifestar ahora de una manera más clara, una vez producida la encarnación, después de 4000 años de existencia de la humanidad y de la creación de Adán, recién ahora se explicita. Pero este plan sigue tan escondido como el misterio que abarca, porque pocos son capaces de hablar claramente sobre este orden de intención de Dios. Pero está en las Escrituras. Si lo leéis, podéis entender, dice San Pablo. Efesios 3, 4. Entonces, ¿se encarnó nuestro Señor Jesucristo por el pecado, para salvarnos del pecado muriendo en la cruz? ¿Fue esa la razón por la cual se encarnó? A esto hay que explicarlo bien, porque el mal, si fuera así, no es causa de nada. Se encarnó para manifestar la plenitud de Dios, como ya hemos dicho. Y ese es el plan original de Dios escondido desde los siglos. Después vino el pecado, como un abortivo de este plan primigenio de Dios. Y nuestro Señor nos redimió gracias a la encarnación, porque gracias a la encarnación pudo asumir cuerpo y morir en la cruz, y así nos salvó del pecado. Luego, la creación es para darle humanidad a nuestro Señor, y sin la encarnación, la creación no tendría sentido, porque es nada, aun cuando Dios le participe bondades y perfecciones. Dios ama la creación por la sola razón del amor que le tiene a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, en quien corporalmente está toda la deidad. Solo así puede Dios amar algo fuera de sí mismo, es decir, fuera de la Trinidad, porque ama a la deidad en Cristo corporalmente. Esta lectura es teológicamente más profunda, justificada y lógica que la que generalmente se ha presentado. La redención
como motivo de la encarnación. San Pablo nos revela un orden: la encarnación como secreto escondido de Dios, primero, como amor de Dios fuera de la Trinidad, porque se ama a sí mismo fuera de la Trinidad al amar a nuestro Señor Jesucristo corporalmente, y a posteriori, es decir, en segundo lugar, la redención, dado que, ya que vino el pecado. Así las cosas cambian. Por eso decimos que todo fue creado por Él, por nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios, y para Él, porque es Dios encarnado. Si no, tendríamos que decir que todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo ¿para quién? Para que el hombre peque y después yo venga a salvarlo. No tiene sentido. Todo fue creado por Él, el unigénito del Padre, y para Él, el primogénito de la creación. Y así entonces, a partir de este decreto de Dios, despliega su plan de la creación en favor de la encarnación para que la deidad habite corporalmente. Todo fue creado por Él, por Dios, por el unigénito, y para Él. Entonces, la creación fue creada para Él, no para que el hombre peque, sino para Él, y para que Él pueda tomar cuerpo y así habitar en Él la deidad, la plenitud de la deidad. El hombre liberal dice que el hombre es el rey de la creación. Eso es lo que nos han venido enseñando hace ya más de 60 años. El hombre como centro de la creación. Y esto es erróneo. Eso es modernismo. Es doctrina de Juan Pablo II. El rey de la creación no es el hombre, sino nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre es llamado a ser hijo adoptivo de Dios, pero no rey de la creación. Y que Cristo sea rey de la creación justifica el amor de Dios por la creación. Así y solo así Dios ama la creación, porque el rey de la creación es Cristo. Eso sí le satisface a Dios, pero no la creación por sí sola. El amor intratrinitario podría haber quedado allí mismo, es decir, dentro de la Trinidad eternamente. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y ambos al Espíritu Santo. Y podría haber quedado allí el amor de Dios entre las personas divinas. Sin que existiera la creación, no había necesidad de crear. Pero no fue así. Dios decidió que ese amor intratrinitario saliera de la Santísima Trinidad y lo comunicó en la encarnación, la plenitud de Dios encarnada. Así, después del dogma de la Trinidad, el dogma más importante es la encarnación, según el plan divino de Dios escondido desde los siglos, es decir, por Jesucristo y para Jesucristo, por Él y para Él. Pero ocurrió la desgracia del pecado. Se añadió otra razón para nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso, y esa razón es la reparación de ese plan primigenio de Dios, razón secundaria solo querida por la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso, dijo, bueno, vamos a redimir al hombre. Entonces, vemos claramente en qué consiste la misión particular de San Pablo, así como el modo particular que tuvo de ser apóstol. Por eso dice, predicamos, sí, sabiduría entre los perfectos, pero no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales caducan, sino que predicamos sabiduría de Dios en misterio,
aquella que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. 1 Corintios 2, 6, 7. Otra vez, otro texto, y este es el tercero, en el cual habla del misterio escondido desde los siglos. Y la iglesia humana no lo ve. Y el misterio sigue tan escondido como siempre. Falta el núcleo fundamental y evidentemente la estructura humana de la iglesia se tenía que derrumbar al no hacer esta conexión. Por la falta de consideración del plan de envergadura de Dios, donde Cristo, como Verbo eterno en el seno de la Trinidad, generado, engendrado y nacido de Dios Padre, es el unigénito, pero como encarnado es el primogénito de la creación. Como así lo dice San Pablo en Colosenses 1, 18, 20, siendo Él mismo el principio, el primogénito, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. De lo cual se vienen a enterar ahora explícitamente los ángeles, juntamente con todos los hombres, por boca de San Pablo. Y eso es lo que San Pablo señala y hace a la grandeza de su misión como apóstol, que casi eclipsa todo. Entonces, San Pablo nos ha revelado la diferencia que hay entre unigénito del Padre y primogénito de la creación. Primogénito de la creación quiere decir que fue planeado antes de la creación como Verbo eterno encarnado, y así es el plan de Dios. Abriré mis labios y narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo, dice San Mateo 13:35. El misterio escondido del que habla San Pablo lo señala también San Mateo, aunque no lo explicitó como San Pablo. Y también San Pedro, y San Pedro lo concatenó con la parusía. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando aparezca Jesucristo, 1 Pedro 1:13, es decir, cuando aparezca en la segunda venida. Y más adelante va a decir Cristo, conocido ya antes de la creación del mundo, pero manifestado al fin de los tiempos. 1 Pedro 1:20. Está claro y lo dice San Pedro. Cristo, conocido por Dios antes de la creación del mundo, Cristo, Verbo eterno encarnado antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos. San Pedro lo relaciona con la parusía, pues este Cristo, el Verbo eterno encarnado antes de la creación del mundo, se manifestará al fin de los tiempos, lo dice San Pedro. San Pedro, desde el comienzo de la Iglesia, nos lanza la parusía, dogma súper olvidado a lo largo de casi la mayor parte de la historia de la Iglesia. San Pedro, junto con San Juan y con Santiago, vieron la gloria de Dios que les había prometido nuestro Señor unos días antes de la transfiguración. En verdad os digo, entre los que están aquí, algunos no gustarán la muerte, sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. San Marcos 9:1. Y se transfiguró. Hemos visto su gloria, dice San Juan 1:14. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros, estando con Él en el Monte Santo. 2 Pedro 1, 16, 18. ¿Y quiénes la oímos? Yo, San Pedro, San Juan y Santiago. Y es por eso que nuestro Señor, como contraprueba de su divinidad, cuando es conjurado por el sumo sacerdote, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le contestó, tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. San Mateo 26, 63, 64. El misterio escondido del que habla San Pablo, estando ante el tribunal judío, confiesa abiertamente ser la plenitud de la deidad corporalmente y confiesa también su vuelta en la parusía. Riqueza insondable, anchura y profundidad del misterio de nuestro Señor y de la sabiduría divina encarnada en la plenitud de la deidad corporalmente, que vendrá nuevamente a la tierra a incoar su reino sempiterno. Dicho por San Pablo, firmado por San Pablo, hoy en el aniversario de su conversión. Pues bien, muchísimo material para meditar, para que nos enriquezca el alma, saber que Dios desde siempre había planeado la encarnación y por eso la creación, para que nosotros podamos contemplar mejor a Dios sabiendo estas verdades. Que una doctrina sólida nos consolide una firme fe, con la ayuda y la gracia de Dios hasta que Él venga. Si nos equivocamos, nos retractamos, como decimos siempre. Ven, Señor Jesús, no tardes, que esto no da para más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.